El miedo, la ira y la ansiedad. Presentado por Paula Cabrera. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Alejandra Cabrera Soto, estudiante de Psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, actualmente cursando el segundo semestre. El día de hoy hablaremos sobre un tema o temas muy importantes, los cuales son la ira, el miedo y la ansiedad, por lo cual hablaremos y tocaremos ciertos puntos muy importantes porque en nuestra vida pueden surgir preguntas tales como ¿de dónde se origina la ira? ¿Es normal sentirla todos los días? ¿Qué le pasa a mi cuerpo cuando siento ansiedad? ¿Es malo sentir miedo constante? ¿Qué consecuencias va a tener en mi interior? ¿Qué produce esas sensaciones, emociones en mi cerebro? ¿Me voy a morir? No te preocupes, no te vas a morir. Por lo cual profundizaremos y nos adentraremos más en estos temas. Así que sigan viendo. Bueno, vamos a iniciar con la presentación del día de hoy. Y del tema del día de hoy, como lo están viendo en la pantalla, es el miedo, la ira y la ansiedad. Pues bueno, cuando nosotros hablamos del miedo pueden surgir ciertas preguntas como ¿qué es lo que provoca el miedo? ¿O qué es el miedo? Y bueno, el miedo como tal es una sensación que se puede dar cuando nos sentimos en una situación de peligro o creemos que estamos en peligro. Ojo ahí, cuando nos sentimos en una situación de peligro o creemos que estamos en peligro, que son dos definiciones muy distintas, el creer y el estar en una situación de peligro. Podemos dar varios ejemplos. Cuando nos asaltan o presenciamos un asalto, tenemos miedo porque pensamos que nuestra vida está corriendo peligro. Se va a generar un miedo porque tememos por nuestra vida. También podemos mencionar que el lenguaje de las personas a veces nos puede generar miedo. Tal vez porque su tono de voz es muy fuerte o por las palabras que dice, no sé, pero que el lenguaje de las personas nos pueda generar cierto miedo es muy importante. También, como podemos mencionar, el miedo a la verdad, que otra persona nos diga la verdad. Podemos dar un ejemplo de que tengamos miedo de que nos digan que somos feos o que nos miramos mal. Tenemos miedo a que una verdad salga. También, y ahí me voy con esto, que es que nos puede generar miedo el que la verdad salga a la luz. Por ejemplo, que nosotros estemos guardando un secreto o algo así y que en algún momento de la vida eso que estamos guardando vaya a salir a la luz, nos va a generar cierto miedo. Básicamente podemos decir que el miedo va a ser la manifestación de un hecho que puede darse o que se está dando. Bueno, pasamos a hablar de la ira. Y bueno, cuando hablamos de la ira, que es una emoción que todos tenemos o que en algún momento de nosotros va a surgir en nuestro andar por el mundo, ya que nos pueden dar episodios de ira que por alguna situación estemos viviendo en cierto momento. Por ejemplo, tenía una comida con mi familia a las 4 de la tarde y ellos llegaron 5 horas después. Imagínense, llegaron a las 9. Es algo que en nosotros nos puede producir sin duda una ira o el sentimiento de estar molestos por el simple hecho de esperar tanto tiempo. Porque estamos pasando por un momento en que, no sé, podemos maltratar a la persona, decir todo lo que de alguna manera tenemos adentro y nos queremos descargar, porque estamos sintiendo esas emociones, esas sensaciones que son fuertes, que se dan en ciertos momentos, no
no va a ser en 24/7, sino van a ser ciertas ocasiones en las que se vuelven y en las que recaemos y tenemos esos episodios de enojo, de ira. Pues si se vuelven frecuentes, se puede convertir en un problema pues grande, ¿no? Haciéndonos caer en un aislamiento social. Por ejemplo, si tenemos muchos episodios de ira, pues la gente, no sé, podemos llegar a generar miedo y puede, no sé, que la gente nos tenga desconfianza porque ya va a decir, uy, no, ya vio esos cambios de conducta en nosotros. Y claro que pues cuando no se controla la ira, podemos llegar a esos tipos de comportamientos y que pues ya vayamos a necesitar ayuda profesional. Y bueno, cuando mencionamos a la ansiedad, este tema es muy extenso y muy complejo, por decirlo así, pero la ansiedad es algo que todos nosotros vamos a vivir en algún momento de nuestra vida, pero nos hacemos la pregunta, ¿qué es una ansiedad en sí? Que prácticamente la ansiedad podemos decir que va a ser un mecanismo de defensa. Por ejemplo, al momento de presentar exámenes parciales, podemos llegar a sentir una ansiedad, haciéndonos preguntar, ¿y si pierdo? ¿Y si no me da tiempo? ¿Si contesto mal? ¿Y si no gano? ¿Cuánto voy a sacar de nota? Eso es algo que puede generar ansiedad cuando se está viviendo. Pero también existen los controladores de la ansiedad, como la música que nos relaja, ya sea nuestra música favorita, etc. Dejando también el punto importante de llevar un acompañamiento para que no se vuelva algo grave en nuestra vida, ya que la ansiedad no es algo para tomarlo a la ligera y prácticamente la ansiedad no es más que un proceso que todos tenemos por la aproximación de un evento. Y ahora, bien, vamos a pasar a otro punto de vista, que va a ser prácticamente profundizarnos más en cada uno de estos puntos que ya mencionamos. Y bien, continuando con nuestros puntos, pasamos a adentrarnos. Ya vimos algunos ejemplos de la ira, la ansiedad, el miedo. Pues ahora bien, como está en la pantalla, tomaremos el punto de la amígdala y su relación con las emociones y sentimientos. Pues bien, antes de empezar, yo les quisiera hacer una pregunta que quiero que se la planteen bien. Que después de haber pasado por un episodio de ira, después de haberse enojado, después de todo eso, ¿no? Haber pensado, ¿por qué? ¿Por qué lo hice? ¿O qué me pasó? Creo que se me ha salido de las manos. Creo que he reaccionado mal. Esto ya no fui yo. No sé si a alguien le ha pasado. Creo que a más de algunos sí. Que cuando están en esa situación, pues claro, empiezan a latir el corazón más rápido, que a sudar, que a sentirnos nerviosos. Y de la nada, todo ese enojo que teníamos adentro explota. Y después de eso, haberse arrepentido. También es normal haberse arrepentido. Pues prácticamente a eso se le llama un secuestro neuronal. Es decir, que la amígdala nos ha secuestrado, se ha apoderado. ¿Y en qué consiste básicamente? ¿En por qué se llama un secuestro de la amígdala? ¿O qué referencia hace la amígdala en ese sentido? Pues hay que mencionar 3 centros muy importantes que en esta imagen pues tal vez no están los que voy a mencionar, pero podemos ver a la amígdala que está señalada aquí en medio, y los otros 2 que voy a mencionar juegan un papel pues muy importante y fundamental para todo este proceso que se lleva de la amígdala. Y esos 3 centros pues son
el tálamo, el neocórtex o también conocida como neocorteza, que es la conocida como la más desarrollada en nuestro cerebro, y la amígdala. Pues bueno, cuando escuchamos algún tipo de información, cuando la percibimos, más bien ya sea visualmente o que la escuchemos, esta información se dirige al tálamo. Del tálamo pasa al neocórtex o neocorteza y de la neocorteza pasa a la amígdala. Que pues básicamente cuando llega a la amígdala decimos, bueno, la amígdala es un centro de regulación emocional, que ahí están todas nuestras emociones, todo lo que estamos sintiendo. Y entonces, cuando ocurre esto, es decir, que la amígdala va a hacerse las preguntas, ¿esto me afecta? ¿Esto es una amenaza? ¿Esto es peligroso? ¿Esto es algo a lo que me puede generar miedo? Claro, si la respuesta es sí, solo cuando es la respuesta de esas preguntas de ¿me va a generar peligro? Si la respuesta es sí, va a depender también de qué grado de intensidad, pero si es mucho va a empezar a mandar señales a todo el cerebro. ¿Y qué señales? Pues básicamente señales de alerta, de decir, aquí, oye, aquí hay una amenaza, aquí hay algo que no está bien, aquí me tengo que proteger, o puede ser que tenga que atacar o tengo que huir. En ocasiones también puede que nos quedemos paralizados. Las reacciones más comunes pueden llegar a ser un ataque o la huida. Cuando la amígdala la interpreta que es algo amenazante, empieza a mandar señales, pues como ya se lo había mencionado, a mandar señales, y así el cerebro empieza a liberar noradrenalina. Y esto provoca, pues, o sea, ya sea que cuando estamos en ese estado, un estado bastante de alerta, un estado de activación, seamos como eso de explotar ante otra persona, o que la otra persona con la que estamos presentes note una reacción emocional, una reacción verbal hacia otra persona. También puede ser como en los casos de la ira, ¿no? Que explotamos y ahí es donde se nota este proceso. Bueno, entonces por lo general, porque tal vez puede que existan casos diferentes, pero por lo general la amígdala va a actuar en base a experiencias pasadas. Es decir, que se va a basar en lo que nos pasó antes, lo que alguna vez vivimos, ¿no? Entonces, un ejemplo que les puedo dar es una relación cuando muchas personas se ponen a la defensiva porque empiezan a conocer a una persona y dicen, no, es que me va a engañar, no, es que me va a hacer daño. Entonces la amígdala lo primero que hace es pensar que no estamos en una situación de peligro y empezar a poner esas emociones o esos pensamientos en nosotros de no, esto va a salir mal, esto va a causar un peligro en nosotros. Y básicamente empezar a comparar todo lo que alguna vez vivimos y lo que estamos viviendo. Básicamente es pensar que lo que ya vivimos va a volver a pasar y volver a pasar y volver a pasar. Y hay que tener en cuenta que no siempre es igual en la vida. Que hay que aprender a no dejarnos secuestrar, no dejar que ese secuestro neuronal que ya mencionamos pase. Y ustedes van a decir, ¿cómo hacemos esto? Porque pues cada persona o cada momento no va a ser igual al que vivimos, pero ¿cómo hacemos esto? Y hay varias formas, ¿no?, que existen de la meditación. Pues hay que estar conscientes y tener los pies así bien sobre la tierra, diciendo que cada cosa que vivamos va a ser diferente, que lo que vivimos hoy no va a ser igual a lo que vivimos ayer. Aunque hoy en día las exigencias sociales no nos dejen, pues, pensar así o
No solo las exigencias también del trabajo, de nuestra casa, de tener que pagar esto, de deudas, de ir a estudiar, que cada día nos está exigiendo más y nos está exigiendo más. Entonces estamos siendo sobreactivados porque hay una cantidad de información que nos llega día con día. Entonces estamos sobreactivando a nuestro cerebro y por eso somos más propensos a caer en ese secuestro de la amígdala, porque interpretamos casi todas las cosas como amenazas. O sea, si algo viene hacia mí, no, es malo, pero es porque tenemos mucha sobreactivación. Hay mucha carga en nuestro cerebro cuando nos dejamos llevar por las cosas, porque nos han enseñado que tal vez una mala mirada tengo que responder yo con ira, o le tengo que responder, o le tengo que devolver, o si nos dicen algo es una amenaza, entonces ya tenemos que hablar mal, hacer señas, y no es así. No hay que dejar que que una reacción que tiene otra gente nos provoque un secuestro de amígdala, un secuestro neuronal en el que después nos podamos arrepentir y no sé, por eso tenernos una mala reacción no significa que un fracaso, que una mala nota, que esto tengamos que ponernos ya mal, ¿no? Entonces, cuando esto es así, es que se empieza pues a vivir todo eso, ¿no? Y que todas esas situaciones se salgan de nuestras manos y que por eso la amígdala tenga tanto poder. Entonces hay que vivir, hay que tranquilizarnos y para evitar estrés, para evitar miedo, para evitar ira, hay que dejarnos fluir, que lo que vivimos hoy no va a ser lo mismo que vivamos mañana o pasado. Hay que ser conscientes y relajarnos. Esa creo que sería el mejor consejo, ¿no? Para evitar que explotar nuestras emociones. Relajarnos y vivir en paz, sin temor a decir, en cualquier momento voy a explotar y voy a empezar a hablar mal, o en cualquier momento voy a tener un secuestro neuronal por no estar tranquilo y voy a empezar a generar miedo, nervios ante cada situación, y que vivamos así. Y no, todo a su vez, lo que vivimos hoy es hoy, lo que pasará mañana va a ser mañana, y vivamos el hoy. Continuando un poco sobre el tema de la ansiedad, pues hay millones de personas en el mundo que sufren actualmente trastornos de ansiedad. Incluso ese porcentaje de personas que sufren de ansiedad se ha aumentado aún más por la pandemia, por la situación que estamos viviendo actualmente. Pues sin embargo, hay muchas personas que aún no conocen sobre este tema y es preocupante realmente el desconocimiento que hay sobre estas personas, y que el hecho de que las personas no conozcan de la ansiedad, de cómo combatirlo, que ha hecho que personas lleguen a tal punto de no asistir a un tratamiento y que esto se vaya cada vez empeorando y que su situación sea cada vez peor. Por eso hay que informarnos y con este video tratar de ayudar no solo a nosotros mismos, sino a otras personas. Lo cual yo les voy a mencionar algunos tipos de trastorno. Antes mencionando pues que ya lo habíamos dicho anteriormente, pues que la ansiedad es una emoción natural, pues que va a ser más que todo de temor, ¿no? Que se va a percibir como una señal de alerta cuando estamos en peligro o algo amenazador.
cuando pues realmente desconocemos el motivo del por qué, o tal vez sí, o tal vez no sepamos el motivo del por qué estamos sintiendo esa emoción, esa señal de alerta. Y algunos trastornos de la ansiedad sería la fobia social, el temor a sentirse avergonzados en el público, cómo hablar o asistir a fiestas, entrevistas. Está también la fobia específica, que se centra en el motivo en el que se desencadena la ansiedad, desde animales hasta otros objetos. El trastorno obsesivo compulsivo, conocido como TOC, como pensamientos persistentes que van a ocasionar acción y conductas repetitivas. El trastorno por estrés, que es muy común, a partir de una experiencia traumática va a producir ese miedo intenso y sentimientos de desamparo, una crisis de pánico, episodios de ansiedad intensa, sin motivo aparente tal vez, con síntomas somáticos, una agorafobia, que va a ser el temor intenso al encontrarse en lugares concurridos o espacios abiertos. El último que voy a mencionar va a ser la ansiedad generalizada, que va a ser una preocupación persistente y excesiva que aparece todos los días en un lapso, pues, puede durar hasta 6 meses. Y bueno, también puede existir una ansiedad sana que nos va a ayudar indirectamente a enfrentar una amenaza real, y una ansiedad patológica, ya que si nos afecta de manera desmedida en su intensidad en otras áreas de nuestra vida. Se dice que más del 90% de los casos de ansiedad son por estrés laboral, emocional, económico o social. Y hablando de porcentajes, un 20.5% de la población mundial padecen de ansiedad. Ahora bien, estos son algunos de los síntomas tanto psicológicos como fisiológicos que les pueden llegar a servir en algún futuro. Así que pilas ahí. Algunos síntomas fisiológicos serán el nerviosismo intenso, palpitaciones, tensión muscular, el incremento de sudoración, trastornos estomacales, hiperventilación, y por otro lado, los psicológicos, la aceleración del pensamiento, anticipación de futuros fracasos, un bloqueo mental, problemas para conciliar el sueño. Y estos son solo algunos de los síntomas más recurridos entre pacientes con ansiedad o personas que sufren de ansiedad. Y bueno, algunas estructuras que están asociadas a la ansiedad, es decir, al trastorno de la ansiedad, podemos mencionar a la amígdala, al tálamo, al hipotálamo, al hipocampo, a la sustancia gris, a la corteza prefrontal. Es decir, que cuando éstas manden una señal de alerta o se sientan en peligro, se sientan amenazados, se sientan incómodos, como ya lo habíamos hablado antes, van a venir esos síntomas. Quiero agregar algunos otros de los que ya mencioné, como estos son síntomas que se presentan o se van a presentar en el trastorno de la ansiedad. Nos vamos a llegar o se puede llegar a sentir irrealidad, una sensación de mareo, incluso desmayo, sudoración, sensación de ahogo, palpitaciones, taquicardia, náusea, y estos que están en esta imagen. Entonces es importante, y antes de terminar con el tema del día de hoy, este ya es el último punto que vamos a tocar sobre esto, sobre la ira, el miedo y la ansiedad. Vamos a mencionar a los neurotransmisores implicados en la ansiedad, el neurotransmisor, y como pueden ver en la imagen, va a estar la acción sobre la ansiedad. Los neurotransmisores está como el neurotransmisor GABA, el ácido glutámico,
la noradrenalina, la dopamina, etc. Les voy a dejar aquí el cuadro para que lo puedan tener. Entonces, yo con esto terminaría. La verdad es un tema que hay que tomarlo con seriedad. Espero que les haya gustado y hayan aprendido un poquito conmigo, porque para eso estamos, para aprender juntos. Entonces, bueno, yo con esto me despido. Gracias por su atención. Miedo, ira y ansiedad. Esta fue una presentación de Paula Cabrera. Gracias por su atención.